Muchas gracias. Agradezco la invitación para hablar en este honorable foro a los doctores académicos Enrique Graue Vigers y Enrique Graue Hernández. Y más agradezco la invitación porque voy a hablar el día de hoy de mis dos pasiones. Una es la inteligencia artificial y la otra es la salud visual. Esta charla trata acerca de cuál es el presente, el futuro, hacia dónde vamos, en qué nos vamos a enfocar y qué usos le podemos dar a la inteligencia artificial en cuanto a salud visual se refiere. Bueno, hemos hablado mucho del desafío global que tenemos en cuanto a la salud visual. Sabemos que entre 1,000 y 1,300 millones de personas viven con alguna discapacidad visual y 36 millones son ciegas legales a nivel mundial. Dentro de estos 1,000 millones, sabemos que la mayoría se tratan de casos prevenibles o tratables relacionados con errores de refracción y cataratas. Ahora, ¿en qué nos puede ayudar la inteligencia artificial y cómo ya está actualmente transformando nuestra práctica? Bueno, lo primero es la teleoftalmología, que aunque la teleoftalmología es un concepto muy bonito, en la práctica es un poco más difícil. Pero ¿a qué áreas sí la podemos enfocar? Pues más que nada hacia el diagnóstico, asistentes virtuales, programas de tamizaje, atención primaria, que serán sumamente útiles en regiones con escasez de oftalmólogos, como comentábamos anteriormente. ¿En qué otra cosa va a ser una gran revolución? En la interpretación de imágenes. Nosotros como oftalmólogos utilizamos muchas imágenes, sobre todo de fondo de ojo, fluorangiografías y OCTs, que muchas veces requieren de la interpretación de un ser humano. Creo que esto es algo en lo que la inteligencia artificial debe enfocarse, ya se está enfocando y que va a ser una gran diferencia. Y después se utilizarán probablemente en un futuro no muy lejano como apoyo a tratamiento, más que nada desarrollando algoritmos que predigan la respuesta que se tendrá a ciertos tratamientos y tomar decisiones terapéuticas con base en estos. Este modelo obviamente no es exclusivo de la oftalmología y puede ser replicable en otras especialidades, donde ya, de hecho ya se está llevando a cabo, principalmente radiología, dermatología y patología. Les traigo aquí un modelo de IA para interpretación de estudios oftalmológicos, principalmente enfocado en degeneración macular y edema macular diabético. Y aquí lo que hace la inteligencia artificial es detectar lo que está fuera del patrón normal y generar un reporte de forma automática. La IA, sin duda, será clave para la salud pública y para llevar una atención personalizada de nuestros pacientes. Va a cambiar la prevención y el tratamiento de los problemas visuales. En cuanto a prevención, pues detección más que nada de pacientes con alto riesgo. Lo que sería ideal es poder integrarlo con un análisis del historial médico y probablemente características genéticas y el estilo de vida del paciente. Por eso los datos que nos provee en Sanud son invaluables para poder prevenir más enfermedades. Telemedicina, como ya lo había comentado, tamizaje automatizado de estudios diagnósticos. Y algo que es sumamente importante es que debe de existir una colaboración interhospitalaria. Y esto es porque entre más datos tengamos, más peso estadísticos tienen. En vez de caer en una muestra y de ahí tratar de aplicar esto a toda la población, vamos a tener datos que difícilmente van a tener algún error o es mucho menos probable. Esto hay que tener mucho cuidado porque evidentemente la privacidad de los datos de los pacientes puede ser vulnerada. La inteligencia artificial también tenemos que pensarla que debe ser clara y justa. ¿Y a qué me refiero con esto? Los sistemas de IA tienen que ser transparentes, sin cajas negras. Y aquí me gustaría platicarles de un caso, ¿no? Un caso en específico de la inteligencia artificial de Google. Y lo que sucedió en este caso fue que se le dieron muchísimas imágenes de fondo de ojo para que la IA aprendiera y se le dieron los datos de los pacientes, ¿no? Este es un paciente femenino, masculino, de tantos años, con diabetes, sin diabetes. Este sí tiene retinopatía, este no. ¿Y qué fue lo que pasó después de haber sido entrenada con esa inteligencia artificial cuando se le mostraron las imágenes de fondo de ojo? La inteligencia artificial inmediatamente empezó a decir, pues este es un fondo de ojo de un paciente con diabetes, sin diabetes, aproximadamente de tantos años y es masculino o es femenino.
Eso nosotros como oftalmólogos nunca lo podríamos haber imaginado, porque nosotros vemos un fondo de ojo y por supuesto nosotros podemos decir qué patología tiene el paciente, pero no podemos predecir el sexo del paciente. Y la IA sí predecía el sexo del paciente con un 98% con un 2% de margen de error. Y al preguntarle a la inteligencia artificial, bueno, a ver, ¿qué algoritmo seguiste? ¿Cómo sabes esto? No, pues está en el entrenamiento, está dentro de una caja negra. Esto, pues obviamente para nosotros pues es muy bueno, ¿no? Pues ya está diciendo si es masculino o femenino, pues a lo mejor está embarazada, tengo que tener cuidado de qué medicamentos darle. El problema viene cuando esto aquí está dando un dato real. ¿Qué pasa cuando nos da un dato que no es real, un dato erróneo? La inteligencia artificial, y no podemos entrar dentro de ella a la caja negra para poder corregir ese error, y ese error se va a seguir perpetuando ad infinitum. Entonces eso es a lo que me refiero con que debe ser una IA clara y justa, que podamos tener acceso a los algoritmos que se utilizan, y esto ¿a qué nos va a llevar? A que nosotros como personal de salud podamos confiar un poco más en ella, ¿no? Que no sea algo que esté completamente inventado. Ahora, en cuanto a proyectos que se llevan a cabo en México, me gustaría platicarles de este. Es un proyecto que es un caso de éxito mexicano, se llama Retinía, es del doctor Alberto Vidarreta, él es médico general, es también ingeniero en sistemas y es un paciente con diabetes mellitus desde los 5 años. Bueno, él lo que desarrolló fue una cámara de fondo de ojo apoyada simplemente en un celular, un equipo sumamente barato, y un software que puede predecir si ese paciente está normal o anormal, simplemente tiene un fondo de ojo normal o tiene un fondo de ojo con datos de retinopatía diabética. Fue una iniciativa innovadora, fue en el estado de Jalisco. Fue una colaboración pública-privada entre el Tecnológico de Monterrey, Secretaría de Salud, varias empresas privadas, y este aparato fue implementado en centros comerciales, laboratorios, mercados municipales, ópticas y farmacias. El punto era hacer una detección de cerca de 1,000 pacientes en menos de una semana y referirlos a los oftalmólogos del sector salud. Efectivamente, sí se logró analizar cerca de 1,000 pacientes en una semana. Obviamente el diagnóstico fue inmediato, lo cual redujo el tiempo normal de diagnóstico de 14 a 2 días y tomando en cuenta un día como el tiempo que tardaba el paciente en llegar al servicio de atención. Fue extraordinario. El único detalle que sucedió con esto es que Retinía tiene una altísima sensibilidad y especificidad, es decir, cualquier anormalidad que veía lo catalogaba como anormal y lo refería al oftalmólogo. Ahora, dentro de la retinopatía diabética hay cambios que si no son proliferativos o si no hay un edema macular, simplemente se observan y en este caso pues se refirieron a todos, ¿no? Efectivamente se encontraron 34 casos de retinopatía diabética proliferativa a los que se les aplicó láser de todos los que fueron referidos, pero ¿qué fue lo que ocasionó esto? Pues ocasionó un colapso de los servicios oftalmológicos de referencia. Y este ejemplo se los traigo porque aunque es una herramienta diagnóstica que va a ser invaluable, tenemos que implementarla con sumo cuidado para no colapsar nuestros recursos que evidentemente son finitos. En cuanto a los marcos éticos y regulatorios, pues obviamente tenemos que tener muchísimo cuidado con la protección de datos, tenemos que evitar sesgos algorítmicos, sobre todo porque muchas de las inteligencias artificiales están entrenadas en datos de una población que no es la nuestra, tenemos que entrenarla con nuestros propios datos. Una capacitación continua, los oftalmólogos y el resto de personal de salud tienen que aprender a usar la tecnología y hay que integrarla paulatinamente en políticas públicas para poder maximizar su impacto. Entonces, la IA debe ser una herramienta de equidad para la salud pública. Yo como lo veo en un futuro cercano, como debe de funcionar, es como un multiplicador de la capacidad de diagnóstica en un inicio. Ya después veremos tratamientos, etcétera. Pero en un inicio debe ser un multiplicador en la capacidad de diagnóstico. Y bueno, también es importante recordar, y con esto quiero cerrar la plática, que la inteligencia artificial no vino a reemplazarnos, vino a potenciarnos, a multiplicarnos. Y juntos podemos construir un sistema de salud visual más accesible, equitativo y eficiente para todos los mexicanos. Muchas gracias.